mejor academia está pintada de verde, tiene unas rayas que dividen, la separan en un área, tienen un arco y tienen una personita que se paran ahí y aprender todos los días ahí, pero tenés que tener el deseo de aprender. Educando con el Deporte, un podcast del Club Deportivo Valle Seco. Hoy, en nuestro segundo capítulo, entrevistaremos a Néstor Lotártaro, exfutbolista profesional con una amplia trayectoria en Argentina, Chile y Colombia, el cual se desempeña actualmente como entrenador de porteros profesional. Con experiencia entrenando en clubes como Boca Juniors, Banfield, Universidad Católica, además de las selecciones de Chile y Colombia, hoy podremos disfrutar de una productiva entrevista junto a Néstor. Bienvenidos. Buenas tardes, Néstor. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Muy buenas Muy tardes. ¿Cómo bien. están ustedes? Muy bien, bienvenidos al podcast de Valle Seco. Nos hace muchísima ilusión poder tenerte acá. Al final, una figura como vos nos puede aportar muchísimo valor, así que agradecerte por tu tiempo, tu cercanía, tu amabilidad. Y bueno, hoy te conoceremos un poquito mejor y tu manera de trabajar. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecerte a mí y a toda la gente del club por dejarme participar y dejarme permitirme compartir pensamientos y sensaciones que, bueno, me parece que a partir de ahí está bueno para poder empezar a crecer o para poder seguir creciendo. Está claro. Antes de hablar un poquito de quién es Néstor, me gustaría hacer una breve introducción. Hoy en nuestro club tenemos a Sebastián D'Angelo, que es nuestro portero, y bueno, a través de Seba hemos podido llegar a Néstor, que bueno, como le dije, es un honor tenerlo para nosotros, y bueno, quería hacer una mención especial a Seba, que está haciendo un enorme trabajo para el club y que nos puede acercar a personas como Néstor. ¿Quién es Néstor Lotártaro? ¿Cómo te definirías, Néstor? Bueno, yo me defino como primero soy un exjugador, o me voy a corregir. Primero soy una persona que tuvo la gran posibilidad de ser jugador de fútbol. Hoy en día soy un exjugador de fútbol que tiene la gran posibilidad de transmitir todo aquello bueno y malo que le tocó vivir dentro de una carrera, en donde te encontrás con muchos altibajos, donde te encontrás con diferentes estados emocionales, pero en definitiva es en donde uno va aprendiendo cada día más. Néstor Lotártaro es una persona que tiene muchísimas ganas de seguir aprendiendo y muchísimas ganas de seguir transmitiendo todo aquello que aprendió. Qué bueno, Néstor. A día de hoy, ¿cómo te encuentras? ¿Cuál es tu actualidad? Me comentabas que hace unos meses terminaste el trabajo en la selección de Colombia. A día de hoy, ¿cuáles son los objetivos? Me contabas que te gustaría viajar un poco para Europa y ver otras perspectivas. Sí, bueno, estuve relacionado directamente con la Federación Colombiana a través de la selección adulta de hombres de Colombia, perteneciendo al cuerpo técnico de Reinaldo Rueda, donde él me dio la posibilidad ya hace 3 años de trabajar con él. Comenzamos en el 2019 en la selección chilena y hasta diciembre del 2020, y en donde ahí pasamos a la selección Colombia. Lamentablemente no hemos podido alcanzar el objetivo de la clasificación al Mundial y hoy nos deja cesante. Entonces, aprovechando un poco el tiempo este que tenemos libre, mi intención es seguir creciendo, es seguir conociendo nuevas formas, nuevas metodologías, nuevas culturas. Entonces, bueno, tengo pensado o estoy organizando hacer un viaje por España, en donde tengo muchos amigos y en donde considero que es uno de los países que creció mucho en lo que tiene que ver con el entrenamiento del arquero. Está genial, Néstor. Vamos a hacer primero un breve paso por tu etapa de futbolista. ¿Qué enseñanzas o qué fue lo mejor que te ha dejado el fútbol y que hoy en día crees que puedes transmitir a los chicos que entrenás? Mirá, siempre repito lo mismo y siempre digo que lo que te deja el fútbol, o lo más importante que te deja el fútbol, son los valores que creas a través de el compartir, de el trabajar en grupo, en equipo, y eso es lo que siempre trato de transmitir. Sabemos que ocupamos un puesto en donde es muy personal o es muy egoísta en determinados momentos, pero
En definitiva, nosotros estamos trabajando para un equipo si formamos parte de un equipo. Creo que lo más importante que me ha dejado el fútbol son los amigos y es la gran posibilidad de poder conocer distintas culturas. A partir de ahí, creo que uno empieza a crecer como persona y como deportista. Y es lo que siempre trato de transmitirles a los chicos, que disfruten de lo que están haciendo, porque es un privilegio poder hacerlo, es un privilegio estar en ese lugar, ya sea cualquiera, no solamente en selección, sino estar representando una institución y estar defendiendo un objetivo en común y estar compitiendo en equipo. Me parece que eso es un gran privilegio, y es hacer hoy lo que nos gusta, es algo del cual debemos disfrutar mucho. Por supuesto. Néstor, en tu trayectoria como entrenador de arqueros, ¿cuál fue el primer club que te dio la oportunidad? Siempre digo lo mismo, que uno al jugar en el ascenso, a mí me tocó jugar en el ascenso en Argentina, cuando regreso de Colombia en el 2001, y la verdad es que uno cree que lo único que hace es jugar. En el ascenso a Argentina uno se va capacitando y se va preparando para el después, porque muchas veces te toca hacer eso. Entonces, mis primeros equipos donde empecé a ejercer como entrenador de arquero, quiero creer que fueron los equipos en donde jugué cuando retorné, que fueron Huracán de Tres Arroyos, Santa Marina de Tantil, la Comisión de Actividades Infantiles, donde no teníamos un entrenador o una persona que se dedicara específicamente a trabajar con nosotros. Entonces nosotros éramos los que aprendíamos con nosotros mismos. Pero oficialmente empecé a trabajar en el Club Atlético Banfield en el 2009. Yo me retiré en diciembre del 2008 con 42 años, y tuve el privilegio y la suerte de poder empezar a trabajar a los 3 meses en un club de primera división como el Club Atlético Banfield, que yo había jugado, había tenido una historia como jugador, en donde estuve desde el 89 hasta el 94, con un cuerpo técnico en donde tuvimos el privilegio y la suerte de poder alcanzar nuestro primer campeonato, al día de hoy el único campeonato que tiene en la historia del club. Y para mí eso es muchísimo, es lo más grande que me pudo haber pasado. Si no recuerdo mal, en la Bombonera, ¿verdad? En la Bombonera, sí, sí, se dio una particularidad. En la Bombonera tuvimos la suerte de dar la vuelta olímpica con Banfield, y al año siguiente, en la Bombonera contra Banfield, tuve el privilegio de dar otra vuelta olímpica, pero esta vez con Boca. Las curiosidades de la vida, que a veces es muy caprichosa. Sí, 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 y esto del fútbol es tan dinámico que hoy te encuentra en un lugar y no sabes dónde vas a estar dentro de 3 meses. Néstor, y una pregunta para una persona que está empezando con el tema de entrenamientos de porteros o alguien que quiere dedicarse a esto, ¿en tus comienzos fue algo que te agarró de sorpresa o vos ya lo venías preparando? ¿Eras consciente de que querías tener ese puesto? ¿Tuviste alguna formación o durante tus primeros años empezaste a formarte? Si es así, ¿dónde? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo ya en mi época de jugador, en los últimos años venía preparándome, pero en realidad estaba haciendo el curso de entrenador, Ujú. más no el de entrenador de porteros. Mi intención, junto con otros compañeros del mismo equipo, era conformar un cuerpo técnico, en donde, bueno, mi lugar no iba a ser el del arquero, o sea, no iba a ser el de entrenar arquero, sino iba a ser asistente técnico o entrenador principal. Con el correr del tiempo y a medida que fueron pasando los días, me daba cuenta que mi pasión realmente era trabajar con el arco, con los arqueros. Entonces, terminé el curso de técnico estando en Boca, y mi formación y mi preparación fue exclusivamente en campo y exclusivamente en el día a día junto a los arqueros que me tocaba entrenar. El primer día que me tocó entrenar con ellos, me tocó quedarme con el tercer arquero que no participaba del entrenamiento en el cual estábamos trabajando en ese momento. Nos sentamos los dos y llegamos a un arreglo en donde yo le iba a ayudar a él a crecer y a tratar de
de pasar un buen momento, que sabíamos que era el jugador que más entrenaba, que menos competía, que quizás no tenía tanta competencia en el grupo en ese momento, pero era necesario tenerlo y él formaba parte del grupo. Entonces yo lo iba a hacer pasar un momento agradable entrenando y él me iba a ayudar a mí a terminar de matar al jugador para que ya fluya netamente el entrenador de arqueros. Eh, Entre los dos y digamos entre los cuatro fuimos ahí trabajando día tras día para que yo termine de matar al jugador, no cometa los errores que podría llegar a cometer sintiéndome todavía jugador, siendo entrenador de arqueros. Y bueno, fue un trabajo de 6 meses que a la postre dieron muy buenos resultados, ¿no? Pero bueno, me gustaría hacer un pequeño hincapié en eso que creo que es bastante importante, el proceso de pasar de jugador a dejar de serlo. Creo que es algo que sufre mucho el futbolista, muchos se preparan para ello, otros no y lo sufren más. Justo antes de empezar la grabación comentábamos, ahora tengo más tiempo en casa, ¿no? Y la familia no está acostumbrada a verte tanto tiempo, ¿no? Entonces, ese proceso fue duro, fue difícil. ¿Cómo fue para Néstor el cambio de decir, bueno, tengo que dejar de jugar al fútbol y verlo desde afuera? Bueno, eso es un tema que uno creo que se va preparando, ¿no? Uno va trabajando sobre el después. Nosotros tenemos un puesto en donde somos bastante solitarios y sin embargo nos gusta rodearnos de gente que nos nutra con sus conocimientos, o al menos yo soy así. Tengo muchos amigos grandes o más grandes que yo, en donde siempre me apoyé y siempre pedí que me orienten y me den un rumbo acerca de lo que tengo que hacer. Entonces lo veníamos preparando. En el ascenso, como te decía recién, uno se está preparando constantemente a eso porque no es la vida natural o la vida normal, digamos, del deportista de élite, sino está más conectado con la realidad, con el día a día. Entonces, en cierto modo, uno va preparándote y uno va preparándose para el después. Sí, es duro o me dio muy duro los 6 meses que te decía, el hecho de salir al campo de juego, de entrenar, de tener ese deseo de participar, de tener que contenerte a la hora de hablar con el arquero y no decirle yo hubiese hecho o yo haría tal cosa, porque en realidad vos no atajás, ataja la otra persona. Entonces, vos de esa manera es como que lo estás condicionando a hacer determinadas cosas que quizás él no siente. Y yo soy de los que creo que tenemos que dejarlos que hagan lo que sienten con errores o con virtudes, eh, la verdad es que ellos tienen que hacer lo que sienten para poder empezar a desarrollarse y a conocerse y a expresarse dentro de un campo de juego. Entonces, para mí la parte más difícil fue el hecho de poder superar el día de la competencia. El día de la competencia yo tenía la misma ansiedad que cuando jugaba, la sigo teniendo. Me pasa que con Seba, te puedo llegar a contar, había días que salíamos a hacer la entrada en calor 40 o 50 minutos antes, que en realidad era para empezar a conectarse con la fiesta que estaba viviendo la gente en el campo. Eso a mí me llenaba de satisfacción y me encantaba y esa es la parte más difícil o lo que más me costó. Hubo un hecho que determinó que yo ya podía ser entrenador de arqueros o no. Antes de comenzar en Banfield, yo estuve solamente 2 semanas trabajando con un ex compañero, Leo Ramos, que bueno, fue jugador en España y estuvo mucho tiempo, un uruguayo. Nosotros fuimos compañeros y él me pidió que lo ayude en su primer equipo que le tocaba iniciarse, que era Estudiantes de Buenos Aires o Estudiantes de Caseros. Me tocaba entrenar a un arquero que éramos contemporáneos, nos habíamos enfrentado muchas veces y en determinado momento yo le estaba pidiendo un gesto técnico que él no estaba acostumbrado a hacer. Entonces él se sentía más lento y yo le decía, está bien, tranquilo, ahora no pido la velocidad, te pido que hagas el gesto técnico primero y la velocidad va a venir una vez que tengas ese gesto técnico ya incorporado.
Y en un momento estábamos trabajando sobre 2 balones y en el segundo balón no llega porque él se sentía lento y porque quiso hacer bien el gesto y se levantó y se enojó, pateó una estaca que había ahí y estaba fastidioso, se había ofuscado, estaba mal. Entonces yo no dije nada, dejé que se le pase, fui a buscar la estaca, la volví a clavar, volví a acomodar todo y le dije, bueno, listo, una vez que pase, arrancamos de vuelta. En ese momento él se encontró con una situación, dijo, uy, él pensaba que lo íbamos a confrontar o que íbamos a Claro. chocar, y no, para nada. Y en eso entendí que yo estaba ocupando otra posición. Si hubiese sido jugador, seguramente hubiésemos chocado, pero ahí fue donde me di cuenta que lo mío era eso y que a mí me gustaba eso. En ese hecho, en ese momento, con un contemporáneo, lo convencí de algo que tenía que hacer y pudimos superar ese umbral que fue el del enojo. Entonces, bueno, para mí ese momento fue determinante, ¿no? Bueno, a mí esta entrevista me hace especial ilusión porque, bueno, para el que nos está escuchando, simplemente yo he sido arquero también, entonces estoy con los ojos así atento a todo lo que decís en esto. Creo que nos está dejando un montón de frases y cosas muy interesantes que por ahí la gente que lo ve de afuera, el aficionado o el que no está metido en el mundo del fútbol, cree que el futbolista, bueno, lo tiene todo regalado o lo tiene todo muy fácil y en verdad no es para nada así. Es la situación totalmente diferente. Entonces, este tipo de entrevistas ayudan a que la gente pueda acercarse más al futbolista y a todas las personas que trabajan en el fútbol. Néstor, ¿cómo sería un entrenamiento, un día a día, o cómo se planifica una semana en un club de fútbol? Una de mis intrigas es los entrenadores. ¿Le dicen a Néstor cómo tiene que jugar el entrenador? ¿Néstor propone cómo debería, perdón, el portero, o Néstor es el que dice los arqueros tienen que jugar así? ¿Cómo se llega a ese acuerdo con un entrenador en el día a día? Mira, ese es un tema que está bastante en discusión y yo tengo muchas contradicciones, no yo tengo contradicciones, pero estoy bastante contrariado con el mensaje que estamos recibiendo o que están recibiendo, o que están emitiendo muchos de nosotros, muchos de los entrenadores. Nosotros formamos parte de un grupo en donde nosotros es multidisciplinario y todos nos encargamos de todo, y bueno, pero ocupamos una función específica. Eh, en el caso personal, yo entiendo y creo que la planificación está sujeta a las necesidades del equipo y a las necesidades del entrenador o de la visión que tenga el entrenador para con el equipo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, podemos planificar una semana tipo, el día lunes vamos a trabajar, hacer un trabajo regenerativo, con gestos técnicos, el día martes podemos hacer, y lo podemos planificar de esa manera, pero la planificación no se remite solamente a eso, se remite al trabajo grupal, a las necesidades del preparador físico para con el grupo, al estado en el cual lleguen los arqueros, al ver si tuvieron alguna lesión o no tuvieron ninguna lesión, a su estado de ánimo, a su estado emocional, a muchas de esas cosas que vos podés tener planificado algo y sin embargo en un momento se cambió y ya no podés hacer lo mismo. Yo puedo planificar un trabajo específico con 3 arqueros o 4, dependiendo de la cantidad de arqueros que tengamos en el plantel, y el entrenador necesita 2 o 3 y a vos te cambió la planificación. Entonces tenés que ver cómo haces. Por eso es que digo que el mensaje a veces es distorsionado y el querer hacernos creer que la planificación es así estructurada como el mensaje lo dice o como lo ponemos en una presentación de Power, no es tan así. Quiero que sepan que no es tan así. A mí me tocó en equipos que quedarme, haber armado un trabajo en donde todos los arqueros participaban del trabajo en el grupo, con el grupo, y a último momento te dicen, no, voy a utilizar a estos 3 y te quedás con este. Ah, y quédate con 5 jugadores más porque vamos a hacer este trabajo y quedan ellos afuera, entonces tendrían que trabajar.
y vos no planificaste eso. Entonces en ese momento tenés que, como decimos nosotros, sacar la galera, el bastón y hacer magia. Entonces, tampoco podés quedar como un improvisado porque el jugador detecta eso y eso es el peor mensaje que podemos enviar. Entonces, en ese momento tenés que planificar algo en donde todos tengan participación y todos tengan la satisfacción de sentirse importante, trabajando con el grupo o trabajando fuera del grupo. Entonces, sí, tenemos una idea tipo de cómo planificar una semana en una competencia en semana larga o en competencia con una semana corta, pero la realidad es que muchas de esas planificaciones van sujetas a cambios porque el, el, en determinado momento tenés que improvisar, dado que hay movimientos dentro de un grupo, dentro del plantel, que a veces no te deja ser tan estructurado, tan lineal en la planificación, ¿no? Claro. Luego, bueno, tuviste la oportunidad de trabajar en un club como Boca Junior, que es de lo más grande del país. Realmente, ¿cómo vive la presión un arquero de Boca, no? O sea, yo tuve la suerte de jugar en Boca en las inferiores, pero no he tenido la posibilidad de jugar en un primer equipo a ese nivel. ¿Cómo ayudás al portero a fluir esa presión o esa, sí, sobre todo esa adrenalina, ese nerviosismo previo a partidos, sobre todo cuando las cosas por ahí no van tan bien y muchas veces cae la responsabilidad sobre los arqueros? En el día a día, ¿cómo tratás el tema mental con los arqueros? Mirá, yo creo que nuestro puesto es de emociones y es de sensaciones y es de momentos en donde una de las particularidades en la que tiene que ver conmigo y con mi trabajo es en no olvidarme lo que yo sentía y no olvidarme lo que me tocó vivir cuando era jugador de fútbol. Entonces, yo no puedo pretender que el arquero en este momento sienta otras cosas o viva otras emociones diferentes a las que me tocó vivir a mí. Yo sé lo que siente el arquero cuando se equivoca Claro. y su emoción cuál es. Sé cuál es la emoción o tengo la sensación de conocer cuál es la emoción del arquero cuando tiene una muy buena intervención, cuando es determinante en el resultado. Entonces trato siempre de mantener el equilibrio. Luis Garisto, un entrenador uruguayo, decía, una vez le dijo a los jugadores de Banfield, le habían ganado a River 5-0 y los bajó. Al partido siguiente perdieron contra Rosario Central 2-0 y les dijo, muchachos, ni fenómeno ni espantoso. Entonces, cuando me contaron, me quedé con eso. Entonces trato de que el arquero siempre tenga el mismo estado de ánimo, si le va bien o si le va mal. Yo digo que los estados de ánimo no se van a modificar por una actuación en un partido o por un resultado deportivo, sí por una mala actitud y sí por un mal gesto. Entonces, eso sí modifica mi estado de ánimo, pero un resultado deportivo no lo puede modificar o no sé, o un error o un acierto. Eso no debe modificar mi estado de ánimo. Entonces trato de mantenerme siempre igual. Con Seba tuvimos la suerte de trabajar 2 años y bueno, hemos pasado momentos altos y momentos bajos. Y siempre hemos sido lo mismo, siempre nos apoyamos en una sola cosa que es fundamental, es el trabajo. El trabajo nos va a dar la respuesta a todo lo que nosotros querramos alcanzar o nuestras incertidumbres. Yo creo que a través del trabajo vamos a conseguir poder eh, responder o descubrir todas aquellas incertidumbres o todas esas dudas que tengamos. Me parece que es la mejor manera. Y cómo yo trato de hacerlo dentro del campo de juego es no olvidarme que estoy jugando un partido de fútbol, disfrutar de ese momento, disfrutar de eso. Yo tengo una onceava parte de responsabilidad cuando gano y cuando pierdo. Entonces, no es que ganan por mí o no es que pierden por mí. Tengo una responsabilidad. Los goles cuando se hacen es una sumatoria de aciertos y cuando se reciben es una sumatoria de errores. Entonces tengo una parte de la responsabilidad y trato de que
de transmitir eso, de transmitirle al arquero tranquilidad, seguridad, confianza, para que hagan lo que se sientan que tienen que hacer en ese momento. Entonces, me parece que ellos ahora, como yo en el momento que me tocaba jugar, ellos sienten y reciben eso, y bueno, creo que el único secreto está en eso, en el vínculo que vos lográs generar con la persona arquero de la persona entrenador, ¿no? Yo me imagino que los debes querer como hijo, o lo debes sentir como lo que debe pasar cuando paran una, será espectacular para vos y sufrirás como loco cuando le meten algún gol, ¿no? Debe ser tremendo sí, eso. sí. Bueno, me pasó, tengo una de las personas que más me orientó en esto del entrenamiento de arquero fue Heriberto Ricci, es una persona grande, ahora debe tener 90 años, más o menos. Y un día jugamos un clásico Banfield-Lanús, mi primer equipo, y a Beto Boloña, quien hoy volvió a Banfield con 42 años, tuvo una triple intervención. Y en la tercera intervención, en una misma pelota, atajó con la espalda, algo que yo había querido hacer una vez, un recurso que había querido tener una vez, y a mí me hicieron el gol, porque el delantero, en vez de patearme, hizo el gol. Y esa tarde Beto hizo un gesto muy similar, tuvo el mismo recurso y evitó el gol, y era un clásico. A mí en ese momento me agarró una emoción que hoy me acuerdo, y se me puso la piel de gallina y me agarraron ganas de llorar. Y yo dije, no. Entonces le consulté a mi amigo de 90 años el día de hoy, y le digo, Heriberto, me pasó esto y no sé si está bien, no sé si está mal. Me dice, todo lo que hagas con pasión y todo lo que hagas con esas emociones, lo que fluya eso, esto está muy bien. Eso quiere decir que, bueno, Beto para vos debe ser muy importante. Así, a lo mismo que Laucha Luchetti, que Seba en su momento, que Ustari, que Seba Sosa, bueno, todos los que pasaron, o todos los que tuve el privilegio de poder compartir esos momentos, bueno, yo sigo en contacto con todos. No, no quiero cortar nunca ese vínculo. Qué bueno. Para los que no sean porteros, no saben lo importante que es la figura del entrenador portero para un portero. O sea, es tremendo porque es ese asesor, es ese psicólogo, es ese amigo, es ese padre, es todo en el día a día. Y bueno, se nota mucho. Yo he tenido las dos opciones, la he tenido y no los he tenido. Y cuando no los tenés, es tremendo porque muchos entrenadores, sobre todo en el ascenso acá en España, no tienen en cuenta que el arquero necesita entrenar específico. Ellos piensan que, bueno, te meto acá en un rondo, te meto en una posesión, te meto en varios lados y te dicen, bueno, tenés 5 minutos para calentar. Bueno, le pasó a Seba el otro día, casi me mata, o sea, casi se me va del club por eso. Dice, amigo, o lo hablás vos o si no, lo mato. Porque están acostumbrados a eso los entrenadores. Nosotros todavía no había llegado el entrenador de arquero en la primera semana y le digo, Seba, tranquilo, acá es muy normal, no te lo hacen con mala intención, es muy normal. Tranquilo que la semana que viene ya viene el entrenador de arquero. Pero le pasó y se quedó como loco, ¿no? Entonces, no saben lo importante que es la figura de entrenador de arquero para un arquero. Sí, Bueno, bueno, Néstor, acá en el ascenso en Argentina pasa lo mismo. claro, Acá hay equipos que no, por ahí no llegan al hay presupuesto y muchos hay clubes que no ciertos... tienen, claro. Exactamente. O Bueno, Néstor, o lo otro que es peor, que hay entrenadores de arqueros muy mal pagos que dicen, bueno, me pagan poco, trabajo poco. Y está bien, el que no, o sea, no se dan cuenta que están perjudicando a un tercero, Exactamente. que es el que le va a dar la posibilidad a él de poder ganar más. Entonces, también te encontrás con eso. Yo creo que hay de todo, la verdad. Sí, sí, sí. Y mientras más baja de categoría, más situaciones te encontrás. Hoy que me toca vivir la experiencia de ser presidente de un equipo del ascenso, es tremendo las dificultades que hay en el día a día. Es tremendo. O sea, hay cosas que en el fútbol profesional tenés una persona que te lo hace todo y acá cada uno del club nos multiplicamos por 5. O sea, y hacemos cosas que en otro lado no serían normales hacer. Entonces, se valora mucho y yo creo que se crece mucho más también en el ascenso. Néstor, Sí, aparte una... la satisfacción de poder conseguir un objetivo después de haber hecho un esfuerzo tan grande, uff, eso es Es impagable, espectacular, eso es es la mejor impagable, paga. es impagable. Néstor, ¿cómo?
vives la transición de pasar de ser entrenador de arqueros de un club a una selección. ¿Cómo surge esa primera oportunidad y qué diferencias hay realmente para vos? ¿Hay alguna diferencia o más o menos tu metodología es la misma? ¿Qué diferencia hay? Pues yo me imagino que en el club estás día a día, en cambio en una selección es más bien cada vez que los convocan a los chicos. ¿Cuál es la diferencia de entrenar a una selección y entrenar a un club? Bueno, sí, me tocó, por suerte, digamos, o por estar en el lugar donde tenía que estar, en el momento que tenía que estar. De casualidad nos encontramos nosotros sin equipo. Yo digo nosotros porque veníamos de Paraguay, yo había tenido mi experiencia como asistente técnico en Paraguay durante 3 años. Y bueno, cuando regresamos a Argentina, se dio la casualidad que viajó Reinaldo Rueda a ver a a los jugadores chilenos que estaban en competencia acá, y se encontró con mi amigo de 90 años, que había sido su entrenador y él fue entrenador de su hijo. Y nunca, siempre que venía a Argentina, nunca lo vino a visitar, y se dio justo ese fin de semana que la casualidad que lo vino a visitar. En la reunión que tuvieron, charlando de cómo iba su situación y cómo había llegado y cómo se encontraba en Chile, le dijo que estaba muy bien, que estaba muy cómodo, pero que tenía un problema. Se le había ido su entrenador de arquero y no tenía entrenador de arquero para la fecha FIFA de marzo. Esto estamos hablando, era febrero, mediados de febrero. Y bueno, mi amigo de 90 años, que el día anterior a encontrarse con Reinaldo Rueda, se había encontrado conmigo, había venido a tomar un café conmigo y me había preguntado cómo me había ido en mi experiencia como asistente técnico, si me gustaba, si no me gustaba. Yo le dije que no me gustaba porque estaba entrenando con la defensa y miraba a los arqueros cómo trabajaban, y no me gustaba cómo trabajaba el entrenador arquero y que saltaba con una pierna que no era la que tenía que saltar, bueno, y que me parece que a veces invadía el espacio que no me correspondía. Entonces le dije, no, mirá, a mí me gusta trabajar con los arqueros. Entonces se dio el encuentro entre mi amigo y Reinaldo, y cuando Reinaldo le dijo que se le había ido el entrenador de arqueros, le dijo, bueno, llévate a Néstor, que está por acá. Y le dice, no, ¿qué Néstor? Le dice, Néstor Lotártalo. Oh, ojalá, dice, no, no, sí, a Néstor, dice, pero él debe estar en otro perfil, debe querer dirigir ahora, porque a mí me había tocado dirigir el equipo de Sol de América contra Nacional, que dirigía él en octavos de final de Sudamericana. Y, y mi amigo le dijo, no, no, a él le gusta trabajar con arqueros, llévatelo, que él se va contento. Y bueno, y se dio la casualidad, nos contactamos. Después digo que se alinearon los planetas porque el gerente de selecciones de la Federación Chilena había sido compañero mío en Antofagasta en el año 94, y habíamos tenido una relación muy buena. Y bueno, y se dio todo. Empecé a trabajar a partir de mediados de febrero, el 19 de febrero. Llegué a Santiago. ¿Cómo es el trabajo? Es muy diferente, pero a la vez te podés ir preparando en otras áreas y en otro terreno que es tan bueno que nosotros como entrenadores podamos desarrollar. Por ejemplo, en un club vos podés ir corrigiendo día tras día e ir viendo, optimizando el trabajo con el correr de los días y sabiendo que tenés 5 días al menos entre partido y partido para hacer correcciones y para hacer un perfeccionamiento del arquero que te toca. Acá no, acá tenés tan solo 4 días antes del primer partido y después tenés 2 días para recuperarlo, activarlo y darle toda la información que necesitas para el segundo partido. Y bueno, gracias a Dios tuve la posibilidad de contactarme con gente antes de viajar a Santiago, en donde me explicaban cómo era más o menos la dinámica de selección. Eh, a través de ello fui aprendiendo, y cuando me tocó llegar a Santiago, Reinaldo es una persona que te da total libertad para trabajar y no está encima tuyo y te da mucha confianza eso. Eso no quiere decir que no te esté observando. Yo entiendo que siempre te están observando, solo que te dan la posibilidad de trabajar libremente.
Nosotros entendemos que tenemos mucho tiempo libre entre competencia y competencia, o entre microciclo y microciclo. Entonces yo ese tiempo que tenía libre lo utilizaba para optimizar el poco tiempo que iba a tener para trabajar. ¿Cómo lo optimizaba? Haciéndole seguimiento a los arqueros que estaban convocados, y además de haciéndole el seguimiento, conectándome con ellos, contactándome con ellos a través de videollamadas, o a través de enviándole videos en donde yo consideraba que había que hacer, si había tenido algún gesto técnico bueno o un gesto técnico malo. Enviaba videos de 4 minutos máximo, y después sí interactuábamos mucho entre nosotros. Además de eso, bueno, a mí me entendía que debíamos empezar a trabajar en el recambio, eh, y bueno, yo entendía que ese recambio, ese trabajo lo iban a hacer los entrenadores de los clubes. Yo solamente le iba a poner la frutilla al postre porque los tenía muy poco tiempo, o porque los podía tener solamente 4 días en la semana o 3 días en la semana, una vez al mes. Entonces yo interactuaba mucho con los entrenadores de arqueros para tener una misma línea o una idea en el perfil del arquero que buscábamos para selección. Y bueno, y después cuando había microciclos, ya sea de sub-20, sub-17, sub-15, yo me acoplaba a los entrenadores de arqueros, conformé un grupo de entrenadores de arqueros para distintas categorías, y bueno, y cuando ellos tenían microciclo, yo me acercaba y compartía el tiempo que ellos estaban eh, en entrenamiento, para ir viendo qué era lo que podíamos a futuro ya ir trabajando, pensando en el último día del arquero titular, pero siempre creyendo que los arqueros con los cuales estábamos trabajando en la adulta tenían la obligación de dar un mensaje y de dar una imagen hacia los más chicos. Entonces, la actividad en selección es muy diferente, o sea, a lo que es un club. Yo me la pasaba haciendo seguimientos a unos 12, 13 arqueros que yo consideraba que eran del perfil de selección, o con un perfil de selección. Entonces, bueno, en un club no tenés ese trabajo de seguimientos tan exhaustivo como tenés que tener en selección. Bueno, Néstor, ya hemos dado un buen repaso por toda tu carrera, tanto como futbolista y como entrenador de arqueros. Me gustaría que, bueno, darte ahora el espacio de que puedas dar un consejo a ese entrenador de arqueros que está empezando, o ese arquero que está en sus últimos años de carrera y ya se está enfocando un poco en lo que le gustaría hacer. ¿Qué aspectos crees que tiene que tener en cuenta al comienzo de su carrera? ¿En qué debe enfocarse? Y bueno, si hay algún lugar donde creas que se pueda formar, o crees que hay personas con las que se pueda formar, ¿qué le podrías decir a esta gente? Mira, una de las cosas que siempre charlo con los arqueros que están pronto a retirarse, o que tienen la iniciativa de trabajar con arqueros, es que tengan o traten de tener bien claro algo. Si van a trabajar con chicos, que no se olviden que son chicos, y que no se olviden cómo comenzaron ellos en sus inicios. Que hoy nosotros podemos tener mucha información y podemos ver lo que hacen tal o cual persona en cualquier parte del mundo, pero hoy nosotros estamos trabajando con chicos de la misma manera en algunos lugares que con los grandes. Y no es lo mismo. Los chicos tienen que aprender a correr, tienen que aprender a saltar, tienen que aprender a tomar, tienen que aprender a caer, y tienen que nunca perder ese deseo de jugar. Entonces, esa alegría por jugar. Si uno tiene esa vocación, que es algo muy difícil tener esa vocación, pero si uno siente que tiene esa vocación, que no la desperdicie y se dedique a trabajar con chicos. Ahora, si uno lo que pretende es otra cosa, es el glamour, le digo yo, o estar con las luces de la primera división o de la selección y todo, de la elite y todo eso que quizás estén acostumbrados a eso,
debe prepararse, pero para enfocarse con personas que estén a ese nivel. ¿Y por qué digo personas y no digo arqueros? Porque ese es otro de los temas que no nos tenemos que olvidar jamás. Nosotros trabajamos con personas en una era tan tecnificada, en donde todos podemos, podemos creer que dentro de un ordenador o dentro de un teléfono celular vamos a encontrar la respuesta a lo que necesitamos. En este caso específicamente trabajamos con personas que quieren llegar a alcanzar un sueño, que es el de poder ser jugador de fútbol, que es algo muy complicado, mucho más complicado de lo que se ve. No es ser jugador de fútbol, no es salir a la cancha o lo que vemos domingo tras domingo en cualquier cancha de cualquier parte del mundo. Ser jugador de fútbol requiere de una conducta, requiere de un montón de cosas que no se ven y que lo hace una actividad muy difícil. Pero que no se olviden que son personas. Son personas, primero son chicos que están trabajando por un sueño y después son personas que quieren alcanzar ese sueño. Y hay una cosa en común en todos, que es ninguno debe perder la alegría por jugar. Ninguno debe perder esa emoción y esa alegría que le da el hecho de disfrazarse de jugador, pararse abajo de un arco y agarrar un balón evitando un gol. Eso es algo que los que tuvimos el privilegio de estar parados ahí y tener esas sensaciones, sabemos que nos dicen, ¿preferís sacar un mano a mano en el último minuto? O no sé, o ir a un barco a la playa. No, yo quiero el último mano a mano, porque es lo que me provoca eso, no me lo provoca nada. Entonces, no olvidarse de eso. Y después, la mejor academia, yo sé que muchos no lo van a compartir, pero tengo que hablar de mi propia experiencia, a partir de mi experiencia. Creo que la mejor academia está pintada de verde, tiene unas rayas que la separan en un área, tienen un arco y tienen una personita que se paran ahí, y aprender todos los días ahí, pero tenés que tener el deseo de aprender. Entonces, aprender a enseñar, aprender a recibir lo que te están diciendo, aprender a recibir lo que te está enseñando el arquero, esa me parece que es la mejor academia. Y siempre apoyarnos en aquellos que tienen mucha historia en esto del fútbol o tienen mucho recorrido. A mí me parece que esas personas son libros abiertos en donde te transmiten y te enseñan, y con una palabra te dicen un montón de cosas y te resuelven un montón de situaciones que a veces uno se estresa y no alcanza a poder resolverlo. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales a desarrollar dentro de la actividad es el factor humano. Eso es mucho más importante que un montón de otras cosas. Pero, bueno, digo siempre lo mismo, es mi verdad, no es la verdad absoluta. Estupendo, Néstor. Bueno, nuevamente agradecerte por regalarnos este ratito tan productivo. Me ha encantado, seguramente que la gente que nos escucha también. Desearte lo mejor en el futuro, en tu trayectoria. Yo creo que tendrás unos cuantos seguidores nuevos a partir de esta entrevista. Sobre todo desde aquí, de Valle Seco, te deseamos lo mejor, Néstor, y mandarte un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Te quiero agradecer a vos, nuevamente, a Seba, que hizo esta posible conexión. Desearle lo mejor porque me encanta la gente que se dedica a poder trabajar por su pasión, así no sea su actividad principal, pero pasa a ser su actividad principal porque es lo que lo moviliza. Entonces, bueno, te quiero agradecer a vos, a la gente de Valle Seco. Tienen un hincha más a partir de este momento acá, y bueno, ojalá pueda hacer ese viaje tan deseado y los pueda ir a visitar. Estupendo, Néstor. Te esperaremos y estás más que invitado aquí por Gran Canaria. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande.